¿Qué te parece la gente que denomina a algunos fondos de inversión fondos buitre? No, me parece una denominación gráfica, cachonda. ¿Pero cierta? Hay fondos que son buitres, claramente. Caen sobre una pieza muerta, se ponen hasta arriba, se van, pero incluso esos fondos cumplen una función en la naturaleza. Dentro del ciclo. Sí, porque al final, si no, se pudre, genera enfermedades, los roedores que comen o quien se acerque, pues se contamina de esas enfermedades y se transmiten al resto de la cadena trófica. O sea, mejor que haya buitres. Sí, no, pero para que veas, o sea, igual que cumplen su función en la cadena alimenticia de la naturaleza, pues lo cumplen en la cadena de la inversión. Cuando un fondo de inversión aterriza en una empresa que igual no pasa por su mejor situación, ¿está realmente preocupada por los trabajadores de esa empresa, por mejorar el producto, o está preocupado por sacarle rentabilidad? Difícilmente consigues rentabilidad si no tienes una masa social en la empresa tranquila, pacífica y con la que has llegado a soluciones negociadas, y no tienes un producto competitivo y vendible en el mercado. Es decir, tú estás pensando quizás en el que llega para deschismar. De esos hay pocos, pero sí, de esos hay. Pero la mayoría no llega para deschismar. En España se tergiversa a veces el sentido de las palabras y se llama, por ejemplo, empresario a quien no lo es, y se le llama especulador a quien tampoco lo es. ¿Tú no consideras que los fondos de inversión sean especuladores? No la mayoría son inversores. Y en cuanto a la denominación de empresario, en España a veces se aplica a señores que viven del BOE. ¿Cómo? Del Boletín Oficial del Estado. Es decir, son gente que depende directa o indirectamente de contratos con la administración pública y que construyen empresas enormes, pero basadas en el trato con la administración pública. Al menos nosotros somos 100% privados. España, quizá por desgracia, es un país que tiene un 50 y tantos % de su economía es directa o indirectamente controlada por el sector público. Y sin embargo, pues oye, viene un fondo de Alemania que compra edificios de oficinas en España, y ese, ¿qué pasa? ¿Es un inversor, un especulador, es un malvado? ¿No? Tú eres experto en invertir en mercado inmobiliario. ¿Tú has propuesto algún fondo de inversión que se compre, por ejemplo, vivienda protegida o vivienda pública con la que igual se puede hacer negocio? Sí. ¿Lo has propuesto? Sí. Tú cuando piensas en vivienda social estás pensando en muchas cosas. Vivienda social en España va hasta 50.000 euros al año de sueldo. La vivienda que se está vendiendo es vivienda que normalmente la gente que vive es gente que tiene una cierta renta. O sea, vosotros pensáis que con esas familias que van a seguir pagando ese alquiler social, vosotros vais a hacer negocio. Claro, esa familia paga un alquiler todos los meses y ese alquiler genera pues un flujo de caja que al fondo que ha comprado le compensa en relación con el precio que ha pagado por la vivienda. Ese fondo de inversión va a ganar dinero. Claro. Con esa operación. Claro, pero que debería perderlo. No, yo solo pregunto. No, hombre, la vivienda social en su momento no se hizo para hacer negocio. La debería tener entonces todavía en su balance la administración pública, y de hecho ese es el equilibrio. No entiendo por qué ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid, que han participado en estas operaciones, no han querido hablar en este programa. Porque esto en cierto modo es como haber vivido por encima de tus posibilidades, porque si has estado intentando jugar a Robin Hood y hacer vivienda pública, pero con fondos provenientes sobre todo no del contribuyente, sino de financiación exterior, el financiador exterior te acaba pidiendo su pasta de vuelta. ¿Tú crees que la administración ha estado jugando a hacer de Robin Hood? En muchas partes de España sí. ¿Cómo es ese juego? Consiste básicamente en construir vivienda, alquilarla, permitir que en muchos casos las rentas sean muy inferiores a mercado, y a cambio pues tienes un montón de gente muy agradecida viviendo en esas viviendas. O sea, se robaba a los ricos de fuera, sí, y se lo dábamos a los pobres de aquí de España. El problema, ¿Así entiendes tú la vivienda social? Es una simplificación extrema, porque lo que ocurre es que esos ricos de fuera no eran tales ricos, eran bancos. Entonces, hoy en día te piden la pasta de vuelta. Y por tanto, hacer eso en su momento, es decir, sobreendeudarse para construir exceso de vivienda social, pues fue un gravísimo error. Parece que el hecho que la administración haya vivido por encima de sus posibilidades, como tú dices, a vosotros os ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque ayer me decían que los fondos de Goldman Sachs o de Azora habían comprado en el ensanche de Vallecas por 67.000 euros por vivienda. Sí, pero ha comprado 2.000 de golpe. ¿Os aprovecháis del momento de debilidad de la administración?
No lo creo. Por supuesto, cuando hay un momento en el que los precios han caído, alguien que viene a comprar está aprovechando el momento. Pero una cosa es aprovechar el momento y otra es aprovecharse de alguien. ¿Tú has ido a negociar con una administración? Imaginemos que sí. Procesos abiertos, apertura de sobres, el que más da se lleva la vivienda y hay varios fondos ofertando. Ayer me encontré con inquilinos que están pagando su alquiler, que han visto cómo de una manera bastante opaca sus viviendas cambiaban de manos, pasaban de pagarle el alquiler a la Comunidad de Madrid a pagárselo a una empresa privada, y les vi preocupados porque les quedaban unos años de alquiler social tasado y después de esos años hay una opción de compra que dicen que si no la ejecutan, pues igual les echan de sus pisos. Podrían ser explicaciones interesadas. Como la tuya. Como la mía, no, porque yo no tengo nada que ver con esto, yo solamente te explico cómo funciona el mercado. Algo puedes tener que ver cuando me has dicho que igual sí que has participado en este tipo de operaciones. Me lo han contado, sobre todo me lo han contado. Me lo han contado. ¿Los fondos de inversión van a tener menos reparo a la hora de gestionar la vivienda social? El fondo de inversión negociará cada situación en función de la realidad que perciba. Es decir, el fondo de inversión tiene capacidad de mirar o saber también un poco si eso es así o ese inquilino simplemente pretende obtener un beneficio de él indebidamente. O sea que si le está engañando el inquilino. Efectivamente, esos son gente que debía estar pagando por su piso X y está pagando la mitad de un tercio de X. ¿Por qué? Porque Alá es grande, porque la administración nunca le ha reclamado la renta correspondiente, le ha reclamado una muy inferior. ¿Crees que al meterte en un mercado como el de la vivienda social, que es un mercado delicado por el tipo de compradores que tienen ese tipo de vivienda o el tipo de inquilinos, esto te puede llevar en algún momento a algún problema moral? Sí, yo no tengo nada que ver con las viviendas sociales, pero que... Eso no tiene credibilidad. Bueno, pero es que, macho, que te aseguro que de estas transacciones hemos tenido reuniones con todos nuestros inquilinos, con todos. Hemos terminado la ronda de reuniones. En una promoción se nos presentaron unos tíos que venían con un papelote que les había preparado un abogado de la paz y que llegaron allí reclamando que por qué no compraban, eso, 3 tíos, que por qué no compraban las viviendas al mismo precio que nosotros, porque nosotros éramos unos especuladores, porque las comprábamos súper baratas y no sé qué y tal cual. Y le dijimos que cojonudo, que ningún problema, que a qué precio querían comprarlas. Al mismo que nosotros. Muy bien, ¿y cuántas queréis comprar? Y nos dijeron, bueno, pues queremos comprar pues la nuestra. ¿Y qué hacemos con el resto de viviendas? ¿Las operáis vosotros? No, bueno, las operáis vosotros. Bueno, mira, macho, ¿queréis el bloque entero? El bloque entero para vosotros, al mismo precio. ¿Operáis vosotros el resto de las viviendas del bloque? No, es que eso no tenemos dinero. Entonces, ¿qué coño quieres, macho? Querían una vivienda. Claro, una, pero es que entonces convierto el apartamento, lo convierto en un jodido queso de Gruyère. ¿Por qué? Porque sí, coño, porque tengo viviendas vendidas a inquilinos y tengo viviendas no vendidas a inquilinos y, por tanto... Pero es que esas viviendas estaban pensadas para venderse individualmente, no por paquetes. Y lo tienen en un contrato firmado por ellos. Si es que es tan sencillo como hacer las cosas civilizadamente. El problema es que cuando un tío te viene y te dice que es que él tiene derecho a quedarse esa vivienda porque esa vivienda la ha construido el erario público y que por tanto es suya, dices, pero tú, ¿cuántos impuestos has pagado a lo largo de tu vida? Ninguno, macho. ¿Y qué cojones exiges? Hombre, igual sí, ¿eh? Nadie. El 80% del impuesto de la renta de las personas físicas lo paga el 19,7, el 20% de la población. Así que es que el problema del exceso de demagogia es que luego, macho, cuando bajas a la realidad te encuentras con que, hostias, todo el paralelo 40 para abajo funciona del fraude. ¿Dónde empieza el paralelo 40? Un poquito más abajo de Madrid. Todo funciona por economía paralela. Los guarros se crían al tacataca, se alimentan al tacataca, se venden al matadero al tacataca, que los sacrifica por la noche al tacataca, los jamones se venden al tacataca y a todo esto el Ministerio de Hacienda leches. Tú y yo leches. Y no viven precisamente mal. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil tener un pesebre de votos de 11 millones de habitantes en Andalucía, 2 en Extremadura y 6 y pico en Castilla-La Mancha, tener 20 millones de tíos que votan de acuerdo con la expectativa de aumento o disminución de su subsidio, es súper tentador. No sé si será muy popular lo que dices, pero te agradezco la sinceridad. Bueno, no, popular es cero, claro. Esto cuando trabajas en multinacionales te dicen, oye, si alguna vez hablas con un periodista, solamente me un mensaje positivo. Solamente.
sea que, y entonces pues eso, te conviertes en un autómata que recibe un argumentario por la mañana en el móvil, como pasa en los partidos políticos, y entonces cuando te arriman la alcachofa, pues empiezas, sí, vamos, todo estupendo, o sea, está todo fantástico, esto ya nos recuperamos seguro, pero es que eso, por desgracia, no le hace tampoco ningún bien a la gente, que la mantengan permanentemente engañada y, digamos, bombardeada con mensajes positivos que son más falsos que Judas.